Bendiciones para todos. Estamos muy felices porque una vez más tenemos la oportunidad de compartir en este podcast, El Diario de un Ministro, aquellas infidencias que ocurren en nuestro llamado, en ese ministerio que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Como todos nuestros podcasts, tenemos a nuestro pastor y amigo Jesús Roa desde Casa sobre la Roca, donde vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. Esa responsabilidad que tenemos los ministros para poder edificar y tener esa palabra siempre viva, eficaz, relevante, transformando la vida de todos aquellos que nos acompañan en nuestras congregaciones. Pastor Jesús, bienvenido a este podcast, El Diario de un Ministro. Hola Paz, bienvenido a todos los que se van conectando también en este espacio que pues, es de mucha edificación y esperamos poder bendecir con lo que vayamos a compartir en este tiempo. Entonces aquí estamos, gracias por la invitación, gracias por como dice un amigo, un gran amigo, es un privilegio y será una oportunidad como siempre para al final de todo esto darle la gloria solo a Dios. Claro que sí. Y todos aquellos que están allí conectados con nosotros, definitivamente Dios siempre nos va a llevar de menos a más. Así que quiero invitarlos para que ustedes puedan compartir con todos sus familiares, aquellos colegas, ministros, aquellos líderes que han tenido este desafío de servir al Señor y de poder hacerlo con excelencia. Hoy un gran tema y es, Pastor Jesús, ¿cómo hacemos con esas presiones que nosotros tenemos para poder edificar al cuerpo de Cristo? Tener esa responsabilidad de tener toda esa cantidad de personas esperando una palabra, esperando un consejo, pero sobre todo las cosas, tener las herramientas para poder vivir de acuerdo a como lo establece la palabra. Pues fíjate que es, yo creo que una presión que todo pastor, ministro llega a tener en algún momento y es yo creo que una preocupación sana respecto al alimento que se le va a entregar a la iglesia. Siempre, y lo sabemos, que todo comienza de rodillas, buscando la dirección de Dios, buscando que sea Él mostrando la necesidad de la iglesia para que no se convierta en una palabra que yo crea, ¿cierto?, de acuerdo a mi experiencia o a mi andar, sino sea esa palabra que nazca desde el corazón de Dios para compartir con las personas. Entonces yo pienso que el punto de partida en medio de la preocupación que se tiene por entregar un alimento sólido, serio, coherente y bíblico, comienza en la presencia de Dios. Así es. Es algo que no podemos descuidar como instrumentos y ministros del Evangelio. No podemos, porque nos terminamos desenfocando, porque entonces a veces ocupamos tiempo en, no sé, leer un libro, en revisar un material, en revisar algunas prédicas, y no está mal hacerlo, pero creo que lo más importante es ir a la presencia de Dios, tomarnos el tiempo, intimidad con Él, para que sea Él mostrándonos, porque pues Él conoce el corazón de esas ovejitas que están allí esperando y será Él quien nos va a dirigir. Entonces es una de las primeras cosas, creo yo, que son importantes recordar, porque a veces en medio de la ocupación y de este ejercicio de pastorear y cuidar, nos podemos terminar viendo envueltos en afanes y en que, fíjate, al pensar en el tiempo con Dios, no hablo solo del tiempo para organizar la predicación o construir la palabra. Hablo de nuestro tiempo en intimidad, que no tiene nada que ver con la palabra que vamos a predicar un miércoles o un domingo, sino se trata de ese tiempo en el que nosotros necesitamos ir al Padre, compartir tiempo con Él, escuchar su voz. Pues creo que ese es el punto de partida. Si alguien le preguntara a uno, bueno, un consejo, ¿cierto? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo levanto una iglesia? De pronto hay personas que están comenzando, ¿cierto? Claro. Una obra y dicen, bueno, Señor, el afán es predicar, el afán es poder llegar a muchas almas, el afán es que muchos se conviertan al Evangelio, y está bien. ¿Cómo comienzo? Bueno, intimidad. Creo que eso lo mantiene a uno enfocado, entendiendo algo que leía en un libro, un muy buen libro, que se llama El Pastor Fructífero. Él dice, no se te olvide nunca que tu audiencia es Dios. Wow. No se te olvide nunca que es para Él para quien lo estás haciendo. Y entonces la oración te lleva a tener como los pies muy puestos en la tierra, no pensando en el reconocimiento o en el que al final del servicio se te acerquen y te digan,
tremenda la palabra, tremendo como Dios te usa, no. Creo que lo más importante es entender que nuestra audiencia es Dios. Así es, y eso es tan trascendente porque muchos de nosotros pasamos mucho tiempo buscando esa revelación para poder, infortunadamente, tratar de sorprender a nuestra audiencia, cuando definitivamente que tenemos que sorprender en la presencia del Señor es a Él mismo, es al mismo Señor que tenemos que buscar constantemente. No llegar a su presencia buscando una utilidad, buscando un mensaje, buscando una revelación, buscando una palabra, sino buscando ser transformados nosotros, porque recordaba ahora que tú dijiste acerca de ese libro, nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si nosotros somos transformados en la presencia del Señor y allí recibimos un rema, desde ese rema y desde esa transformación es que nosotros podemos enseñar a otras personas. Sí, te mantiene, creo yo, te mantiene en el lugar correcto. En el lugar correcto en el que entiendes que somos simplemente instrumentos. Así es. Sí, recuerdo yo en otro libro de otro autor, Max Lucado, él citaba el ejercicio en nuestro oficio y él decía, somos como ese músico que toca un instrumento, el instrumento soy yo. Pensemos en que el músico está en un concierto de violín y entonces durante todo el concierto toca el violín y suena majestuoso y la gente al final aplaude, pero pues llega un momento en el que el músico suelta el violín, lo deja a un lado. ¿Y quién es el que se lleva los aplausos? ¿El violín? No, claro. Es el que está tocando el violín. Así es. Entonces nosotros, no se nos olvide que somos el violín. Así es. ¿Cierto? Entonces somos usados por el músico. Exacto. Entonces estamos allí y es él quien se debe llevar toda la gloria. Entonces la oración creo que te mantiene muy enfocado entendiendo no solo la palabra que la gente necesita, sino fíjate que por momentos el Señor en un día de servicio te lleva a entender que esa persona necesita un abrazo, ¿cierto? Esa persona necesita que tú te sientes con ella y llores con ella, ¿cierto? Esa persona necesita que tú estés ahí y entonces eso te lo va mostrando el Señor. Por eso la importancia siempre de orar y buscar la dirección de Dios para todo lo que hacemos, no solo en el subirnos al altar y en el compartir una palabra, sino en el estar con las personas, cerca de ellas, porque a veces se convierte en un asunto de llego y predico y entonces así como llegué, ¿cierto? Me voy y salgo y nadie me vio. Total. Y entonces... Por eso es que la edificación tiene que ir anclada a la relación. Si no hay relación con las demás personas que estamos llamados a bendecir, pues no podemos edificarla. Tenemos que oler a oveja, como es. Lo hemos escuchado durante tantos años. Entonces creo que la oración es el punto de partida. Creo que es una de las cosas importantes a tener en cuenta para nuestro ministerio. Y sabes, estaba pensando hace unos días, porque luego de la pandemia del 2020, más o menos a mediados del 2021, empezamos a ver las cifras y las estadísticas de las congregaciones. Por ejemplo, tuve aquí un pastor de la ciudad, de una iglesia muy reconocida, poco más de 3.000 personas tiene él en la congregación, y me decía, muy preocupado, me decía, Juan Carlos, ¿cuántos te quedaron? Y yo, ¿cómo así, amado? A mí me quedaron 800. Entonces vimos una hecatombe en la fe de muchas personas, que cuando llega la pandemia la gente se desconecta un poco de la congregación, de lo habitual que teníamos. Se desnudó la falta de estructura de las personas. Cuando vino una crisis, la gente abandonó la fe, la gente se desvió a diferentes cosas, se quedó anclado en términos digitales, dijo ya no necesito pues congregarme, no necesito la iglesia o un discipulado o cualquier otra cosa, y eso trajo un decrecimiento muy importante en medio de lo que podemos llamar el cuerpo de Cristo a nivel, bueno, por lo menos aquí en Santander, bastante dramático. En ese momento nos pusimos a analizar un poco, y la iglesia que permaneció fue la iglesia que estaba estructurada, aquella que dijo nuestro Señor Jesucristo, les voy a decir quién es un hombre sabio y prudente, que oyó la palabra y la puso en práctica. Fue el hombre que cavó cuando iba a construir su casa, ahondó y construyó su casa sobre la roca. Pero aquel que construyó su casa sobre la arena, que no tenía estructura, que no tenía fundamento, que no tenía cimientos, vino una gran lluvia, vinieron las aguas, golpearon la casa y fue grande la ruina de esa persona, pero no hacía que construyó su casa sobre la roca. Y me parece interesante porque tú eres pastor de casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, vino el agua, vino la misma crisis, pero esa casa soportó ese embate de esa inundación. Así nos pasó en pandemia. La gente que estaba estructurada soportó.
avanzó, creció, pero la gente que no tenía un fundamento, que no tenía una fe clara, que no tenía principios bíblicos con los cuales regir su propia vida, pues abandonaron la fe. Fíjate que una de las cosas que deja ver, como dices tú, la crisis es el corazón, ¿cierto? En la crisis no solo estamos siendo formados en el corazón y en el carácter, sino que la crisis también deja en evidencia nuestro carácter, el cómo está. Y tú te dabas cuenta cuando mirabas la pandemia que la pandemia también sirvió para filtrar, ¿cierto? Para darte cuenta que no es el número ni la multitud, y es lo que tenemos que procurar perseguir. Y eso se lo decimos a aquel que dice, es que yo no veo números, es que somos, y debemos tener claro lo que la palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, y es que el Señor va a ir añadiendo los que van siendo salvos. O sea, el crecimiento no depende de lo que tú hagas. Cuando tú no estás persiguiendo el número, sino el corazón de las personas, te deja de preocupar el crecimiento en multitud, ¿sí? Entonces tú dices, yo no quiero una iglesia llena de personas, yo quiero unas personas llenas de Dios. Así es. Porque lo que el Señor busca no son multitudes, son corazones dispuestos. Entonces, la pandemia hizo que se filtrara, y pues obviamente debe haber una preocupación de parte nuestra como también ministros, y es, bueno, Señor, eso te lleva a examinarte también en cómo estabas haciendo las cosas, claro, ¿cierto? Porque tú dices, bueno, si se fue tanto número de personas, algo no estaba haciendo bien. O sea, no vamos a trasladarle todo a la persona, sino que tenemos que examinarnos también como iglesia. Total. Y darnos cuenta de, bueno, Señor, ¿en qué nos equivocamos? Señor, perdónanos y ayúdanos. Y esas personas que tal vez se llegaron a mover, uno ora por esas personas. Que es cierto también, que otras obras surgieron, ¿cierto? Y muchas personas dijeron, no, me dejé de congregar en Casa Roca, por ejemplo, y me fui para otro lugar. Y eso, si tú lo revisas antes de pandemia, frente a el número de iglesias cristianas de sana doctrina que hoy hay, el número cambió. Hay un número mucho mayor. Y fíjate que yo pienso, ¿sabes en qué? En la época en la que la iglesia fue perseguida. Cuando hubo persecución, hubo crecimiento. Sí. Porque la gente se dispersó. Y al haberse dispersado, pues en muchos lugares se empezó a conocer de fe. Entonces nosotros podemos ver cómo las crisis y cómo la persecución de la iglesia fue de bendición. Claro. Entonces también tendríamos que pensar en cómo después de la pandemia otras obras surgieron, y en muchos otros lugares se está predicando la palabra y podemos decir, Señor, gracias, ¿cierto? Y entendemos muchas cosas. Cuando te decía yo ahora el tema de la oración, entendemos también que las ovejas no son nuestras, ¿no? Son del Señor, y entonces eso me mantiene a mí con los pies en el piso, ¿cierto? Muy bien ubicado en cuál es mi tarea, cuál es mi función, que tal vez, no sé, hay gente que sufre por eso. Entonces, no, que no está llena. Y entonces, claro, cuando la ves llena, te motivas y entonces con más energía predicas. Sí. Y vuelvo a decirte lo que te dije hace un momento, nuestra audiencia es Dios. Así es. Y así sean 10 o 20 o 30 o sean 100 o sean 500, con el mismo ímpetu, con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma excelencia, con la misma diligencia, ¿cierto? Tú te preparas, ¿cierto? Porque sabes que son ellos los que necesitan escuchar la palabra, y como tu audiencia no son las personas, sino es Dios, entonces tú lo estás haciendo para Él. Totalmente. Entonces, la pandemia nos enseñó muchas cosas y seguimos aprendiendo. Claro. Todos estos recursos los empezamos a utilizar luego de pandemia con mucha más intención. Entendemos que hay una iglesia digital, eso es algo que no podemos desconocer. No podemos desconocer que está levantándose una generación que es nativa digital, ¿cierto? Unos jóvenes que vienen, que serán la futura iglesia, y esta futura iglesia, estos jóvenes no perciben la comunicación sin esto. Totalmente. No perciben el comunicarse con otros si no hay una red social. Entonces nosotros no podemos negar la realidad de nuestro presente. Hay un ecosistema digital
Y entonces no podemos cometer el error de, también recuerdo años atrás, cuando la televisión se decía que era la caja del diablo y entonces no se podía utilizar y el mundo llegó a gobernar la televisión y la iglesia se quedó fuera. Antes de eso fue la radio, no, que la radio es del demonio porque como el mundo es caído, entonces hay un espectro y por ahí viajan los demonios y entonces está en los aires y entonces eso es del demonio y la iglesia nunca participó en radio como debía. Así es. Entonces ahora las redes sociales, no, espérate, vamos a hacer uso de las redes sociales, Señor, danos las estrategias, danos la sabiduría y vuelvo al punto. El Señor da esa capacidad creativa como se la dio al pueblo cuando iban a levantar el tabernáculo, iban a construir todo lo que iban a construir. Entonces ahí es donde decimos, Señor, te necesitamos como eje central, principal, porque esto no tendría sentido. Dice la palabra de Dios que en vano sería si edificamos algo que no esté sobre la roca que es Cristo. Así es. Y eso me encanta porque cuando el apóstol Pablo habla acerca de estas personas que posiblemente se vayan, yo recordaba hace unos días que estuve en un discipulado con mis líderes. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, ya él había sufrido por ellos y los había dado a luz en el ámbito del espíritu, en su salvación. Pero dice, pero vuelvo a sufrir por ustedes. Nosotros no podemos caer en la temática como ministros de simplemente alguien se fue, lo desechamos y nunca más sabemos de él. Yo pienso que todo ministro se duele cuando pierde un alma, cuando de pronto si se te va para otra congregación, listo, duele menos, pero igual uno extraña la cercanía de las personas con las cuales tú has estado interactuando, bendiciendo. Porque hay relación. Claro, hay una relación de por medio. Entonces, uno se duele, y le decía yo al liderazgo, pero porque una persona se haya ido, se haya descarriado, porque la crisis desnudó que no tenía fundamentos, todo lo demás, no podemos desecharlo. El Pablo dice exactamente, vuelvo a sufrir por ustedes. ¿Por qué no volver a retomar esas ruinas que dejó esa inundación sobre esas casas y poderlo tomar otra vez y decirle, ven, te voy a enseñar? Y nuevamente empezamos a cavar, empezamos a ahondar, sacamos aquellas cosas que impedían que encontraras tu verdadero fundamento, te edificamos y te levantamos como verdadero hijo de Dios, como verdadero ministro del Evangelio. Y esa creo que es la labor de un ministro, volver a sufrir por una persona hasta que esa persona cumpla con su propósito, y es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, que es nuestra presión. Cuando nosotros predicamos es para eso, es para establecer la imagen del Hijo de Dios en toda la comunidad, porque tenemos que ser como Cristo. Sí, claro, por supuesto. Y fíjate que pues hay muchos temas que muchas, podríamos decir, arandelas de una cadena post pandemia. Sí. Pues se desnudó, ¿cierto? Las falencias que tal vez como iglesia podemos llegar a tener, porque sería hasta un muy buen ejercicio, ¿no? Que desde el lugar en donde estás como ministro, así como tú me decías, nos sentamos con el equipo y entonces discipulamos, que nos pudiéramos sentar y que pudiéramos hacer una autocrítica en oración y bueno, Señor, déjanos ver qué cosas no estamos haciendo bien. Claro. Creo yo que en una buena planeación tú lo haces, ¿no? Tú dices, bueno, termina este año, por ejemplo, o terminó pandemia y sentémonos y revisemos. Claro. Y examinemos qué cosas no estamos haciendo bien, hagámonos preguntas y corrijamos. Lo que estamos haciendo bien, trabajemos por mejorarlo, ¿cierto? Entonces entendimos cosas como iglesia, ¿cierto? Entendimos cosas en la fe de las personas. Muchos tal vez no estaban fundamentados de manera correcta, por ellos oramos. Siempre habrá una carga, y tú lo dijiste, una carga por el perdido, una carga por el descarriado, porque tal vez el Señor te lleva con algunos ir hasta allá, como lo dice la palabra, dejas los 99 y te vas por esa una, porque el Señor te puso una carga impresionante, pero por otros de pronto el Señor te dice no, ora por él, a ese no lo busques. Entonces allí va el Señor dirigiendo y mostrando, y pues lo que quisiéramos y anhelaríamos es que si no está con nosotros, que esté en otro lugar en donde esté creciendo, dando mucho fruto, porque eso también tenemos que aprender. Puede que tú hayas sembrado en algún momento de su vida una semilla, ¿cierto? Y esta persona haya tomado la decisión de plantarse en otro lugar, y eso que tú sembraste acá dé mucho fruto allá. Entonces tú dices, bueno, Señor, también esto hace parte también del crecimiento. A ti no sé si te ocurrió, pero se te pueden ir personas que tú dices eran claves, ¿sí? Por temas laborales, a veces se han ido, entonces van para otro lugar y uno dice, bueno, Señor, sabemos bien que los espacios que quedan Dios los llena. Es la oportunidad para que otro se levante, ¿cierto?
Así es. Y el Señor tal vez llevó a esa persona porque le necesita allí, ¿cierto? Porque allí le necesita sirviendo y uno dice, Señor, el corazón de uno se alegra al ver que lo que fue sembrado acá, allá está dando mucho fruto. Entonces, hay tantas cosas que uno encuentra en este ejercicio y pues más con una pandemia que nos tocó, que siempre a los pies del Señor vamos a poder comprender. Seguimos en el proceso, ¿no? Seguimos aprendiendo, seguimos batallando, lo diría un Pablo, finalizando su ministerio, aún no creo que lo haya conseguido todo. Total. Una cosa hago más bien y es esforzarme, ¿cierto? Y entonces eso hacemos todos los días estamos en esa ardua tarea dependiendo del Señor. Lo dijo un autor también, la responsabilidad dependiente. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad la asumimos dependiendo siempre del Señor, sin soltar su mano, porque la palabra también nos lo dice, apartados de Él, nada vamos a hacer.